La otra condición sine qua non que dijimos también es que la hormona necesita un receptor para cumplir una acción. Entonces, por lo tanto, hormona más receptor igual acción. Si tenemos algún problema en el receptor, no se cumple la acción, si se pierde esta unidad, por lo tanto, estamos entrando en disrupción o no se cumple la homeostasis en el cuerpo. Estos receptores tienen dos funciones. Van a distinguir las hormonas de cualquier otra sustancia circulante y este receptor además debe ser capaz de transmitir información hormonal al núcleo celular y obviamente tiene que interactuar con el ADN para llevar a cabo la acción. Tenemos, dijimos, hormonas por su composición química. Una de ellas son las hormonas proteicas, que estas tienen su receptor específicamente en la membrana. Y como tiene un receptor a nivel de membrana, tiene que actuar, una vez que se une a su receptor, tiene que estimular segundos receptores, mensajeros, y estos segundos mensajeros son los que van a llevar la señal al núcleo. Acá tenemos, por ejemplo, un receptor de membrana que es para el factor de liberación de hormona de crecimiento. Estaba hablando de memoria, pero igual podemos ir a lo mismo. Este es todo lo que son receptores ligados a la proteína G. En este caso, que es el factor liberador de gonadotrofinas, el GnRH. También está el de la hormona de crecimiento, está el TRH y la TSH. Estos receptores lo que tienen la característica es que tienen 7 pasajes a través de la transmembrana. Fíjense, estos son los pasajes como dedos. Estos son los pasajes. Y una vez que se produce estos pasajes a través de la membrana, se comienza a gatillar los segundos receptores. Este es un receptor ligado a la proteína G o de tipo G, proteína G. Va a activar todos los segundos receptores y estos segundos receptores que acá están en detalle van a producir la síntesis de la hormona a la que estamos estimular la producción. En este caso, como es un factor de liberación, va a liberar o va a producir en un momento síntesis y por otro lado va a producir liberación de gonadotrofinas DLH y FSH. Los receptores nucleares básicamente se encuentran dentro ya de las células del núcleo, no necesitan un segundo mensajero, van a interactuar directamente con el ADN. En este grupo tenemos las hormonas esteroideas, tanto las sexuales como las adrenales, las hormonas tiroideas, la vitamina D3 es la 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es la fracción activa de la vitamina D, y el ácido retinoico. Todo esto estamos repasando, esto ya avanzamos la anterior semana. Acá tenemos un modelo de receptor de núcleo que tiene 3 dominios, una vez que se une a su receptor específicamente, que son la fracción N-terminal y la carboxilo-terminal. A nivel de la fracción N-terminal o amino-terminal, que así se llama, tenemos el dominio de activación. En la carboxilo-terminal tenemos el dominio de unión al ligando y en la parte media entre ambas tenemos el dominio de unión al DNA. A través de estos dominios se une la hormona a su receptor y va a producir la acción propiamente dicha en el órgano blanco. Acá tenemos un receptor para estrógenos con la porción amino terminal, la carboxilo terminal y la medio molecular. El transporte hormonal, también anterior semana ya describimos que las hormonas se transportan a la circulación, si va a llegar a la sangre, en el plasma, y requiere mecanismos específicos. Una de ellas es la que prefiere, o la selectiva, es ser transportada por proteínas de transporte, que son las globulinas, albúmina y prealbúmina. Estas se van a transportar hasta el órgano blanco,
donde se van a liberar de la proteína que las transporta y luego interactúan con su receptor blanco. No se olviden ustedes que todas las hormonas tienen dos fracciones, nuevamente les vuelvo a repetir, una fracción ligada a proteínas y una fracción libre, que es la que se une siempre al receptor. Por lo tanto, de acá tienen que ir sacando ustedes conclusiones que cualquier alteración que provoque trastornos en la síntesis, en la producción de proteínas transportadoras, también nos va a producir en forma secundaria patología hormonal, es decir, en una disminución en lo que sería el transporte de estas. Por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a hacer un ejemplo claro, un hipertiroidismo. En el hipertiroidismo el órgano principal que se afecta, uno de los órganos, no es el único, es hígado, y por lo tanto se disminuye la producción de globulinas transportadoras de hormonas tiroideas. Y en en este caso hay un hipertiroidismo. Este hipertiroidismo va a hacer que se altere la función de hígado, y al producir trastorno de las proteínas transportadoras, una de las que se ve afectada son las globulinas transportadoras de testosterona en el varón, y consecuentemente se produce un hipogonadismo en el varón. Otro ejemplo clásico que ustedes van a tener son mujeres que están tomando anticonceptivos. Por ejemplo, estos anticonceptivos van a utilizar las globulinas transportadoras endógenas y nos puede producir un trastorno en el dosaje final. Cuando nosotros hacemos un dosaje de hormonas que produce la paciente, no vamos a dosar el valor real de esta paciente. Entonces vamos a tener trastornos en el dosaje final, teniendo, por lo tanto, valores que no son reales. Todos esos aspectos se tienen que tomar en cuenta al momento de evaluar una paciente con patología endocrinológica. Pacientes con síndrome metabólico tienen hígado graso. Este hígado graso, dependiendo del estadio, va a producir alteraciones. Lo mismo en la producción de hormonas, de proteínas transportadoras, y esto va a incidir en presencia o no de otras patologías. Una de alteración propia de los pacientes con, por ejemplo, obesidad y síndrome metabólico con hígado graso son trastornos en el calcio, ya que se pierde calcio a nivel intestinal y renal, se pierde la absorción y también se pierde a nivel renal, pero por otro lado se altera todo lo que es el metabolismo de la vitamina D. Esta es la integración neuroendocrina, que también lo dijimos anteriormente, están fuertemente ligados. Esta unión básicamente está dirigido a una adaptación fisiológica del estrés, de modo que se considera que es un fenómeno, o es junto con la glándula suprarrenal, está dirigido a lo que es la adaptación del ser humano ante todos estos estímulos de estrés externos y también estrés interno. Esto es lo mismo, en la neurona se produce el neurotransmisor. Este neurotransmisor va a actuar a nivel del sistema endocrino, y el sistema endocrino, en la glándula en sí, el hipotálamo, en este caso la hipófisis, va a producir hormonas. Estas hormonas van a actuar por mecanismo endocrino, autócrino y parácrino para llevar la señal que partió desde el sistema nervioso a la glándula periférica. Todas estas son glándulas, nada más para repasar. Entonces, ¿cuáles son las funciones del sistema endocrino? Básicamente es producción de energía, utilización de esta energía y almacenamiento de energía. Por otro lado, crecimiento y desarrollo, mantenimiento del medio interno, la reproducción sexual con la generación de gametogénesis, el coito, la fertilización, el sustento fetal, y obviamente también tiene que todo lo que es mantener no solamente la producción en sí del feto, sino también en el recién nacido, y a partir del recién nacido generar todos estos otros mecanismos
para tener una homeostasis, lo voy a repetir, permanente en el cuerpo. Y el sistema neuroendocrino va a generar o es responsable de la respuesta frente a situaciones de estrés. Una hormona tiene muchas funciones y una función es cumplida por muchas hormonas. Vamos a hablar, por ejemplo, que el nivel de glucosa circulante tiene que ver con muchas hormonas y estas hormonas van a estar dirigidas a controlar una sola función, que es mantener los valores normales de glucosa en sangre. Con ingesta de carbohidratos se gatilla el cortisol, ACTH, CRH, T3, T4, TSH y TRH. Una vez que se ingieren carbohidratos, se liberan estas hormonas y para que se produzca la glucogenólisis tiene que producirse insulina, glucagón y noradrenalina. Para la gluconeogénesis del depósito generamos cortisol, glucagón y somatotrofina. Todas estas hormonas van a actuar en forma integral, coordinada, les vuelvo a repetir, para mantener niveles normales óptimos a nivel circulatorio. Otro ejemplo tenemos, ya acá cambiando, dijimos que una hormona cumple también múltiples funciones. Por ejemplo, la paratormona libera calcio y fósforo del hueso, produce reabsorción de calcio en túbulo renal y estimula la síntesis de forma activa de vitamina D. Todo esto siempre está dirigido a mantener la homeostasis de calcio, fósforo y magnesio a nivel circulatorio. La insulina, por ejemplo, permite que ingrese la glucosa al músculo y al adipocito, genera la glucogenólisis, gluconeogénesis, produce síntesis de reserva de proteínas musculares y regula la lipólisis. Entonces no se olviden, una hormona cumple múltiples funciones y muchas hormonas van a estar dirigidas a cumplir una misma función. Siempre esto está dirigido o nos conduce a mantener la homeostasis en el cuerpo humano. En el sistema nervioso central se produce estímulo o inhibición a través de los neurotransmisores que están dirigidos básicamente al hipotálamo. En el hipotálamo producimos hormonas liberadoras o factores de liberación, también denominados. Estos van a dirigirse a la hipófisis, donde van a generar hormonas tróficas. Y finalmente estas hormonas tróficas van a ir a actuar a nivel de la glándula periférica, donde se van a producir las hormonas periféricas, y estas van a ir a cumplir la acción a nivel del órgano blanco. A su vez, de la glándula periférica, dependiendo del nivel de las hormonas, van a salir estímulos o una retroalimentación o un feedback a nivel central, que puede ser negativo o positivo. En este caso mostrando una retroalimentación negativa, hacia hipófisis, hipotálamo y sistema nervioso central. Si cuando nosotros llegamos a un nivel adecuado para generar una homeostasis en el cuerpo, ya no necesitamos seguir liberando más hormonas periféricas. Por lo tanto, sale esta retroalimentación negativa para que ya no haya más estímulo o mayor liberación de hormonas liberadoras nitróficas, de modo que vamos a mantener el equilibrio. Este es uno de los ejemplos. Bueno, vamos a repasar cuáles son. Tenemos en hipotálamo el factor liberador de TSH o tirotropina, que va a ir a actuar a su vez a la hipófisis. En la hipófisis se produce la TSH, que es la tirotrofina, que va a actuar a nivel de la tiroides. En la tiroides vamos a producir T4 y T3, no solo acá me falta T3, T4 y T3, que van a circular ligados a proteínas y libres, en forma libre, y que finalmente estas se van a convertir en T3 por deiodinación periférica, y la T3 es la que se va a ir a unir al órgano blanco, a su receptor en núcleo, interactuando con el ADN, llevando la señal específica de acción. Y acá tenemos la retroalimentación negativa hacia hipófisis e hipotálamo. Este es el eje
adrenal. Tenemos en hipotálamo el CRH, que es el factor liberador de ACTH, el cual va a ir a actuar a nivel de hipófisis. En hipófisis liberamos ACTH, adrenocorticotropina, esa va a ir a actuar a nivel suprarrenal, produciendo hormonas esteroideas, en este caso cortisol y andrógenos, en corteza, porque en médula tenemos otras hormonas. Entonces, este cortisol y andrógenos va a actuar en el órgano blanco, y a partir de estos tenemos la retroalimentación negativa o el feedback negativo hacia hipotálamo e hipófisis. En el caso de gónadas, tenemos en hipotálamo que producimos el GnRH, el factor liberador de gonadotrofinas. Este factor liberador de gonadotrofinas va a actuar en la hipófisis, produciendo liberación de FSH y LH. La FSH en la primera mitad del ciclo menstrual, porque va a estimular al folículo, por eso se llama folículo estimulante, con producción de estrógenos, hasta que se produzca la ovulación, la maduración del óvulo. Una vez que llegamos a la maduración del óvulo con la ovulación, comienza a secretarse la luteinizante, la LH, donde vamos a hacer el pico de progesterona con formación del cuerpo lúteo. En todo este periodo se va a formar el endometrio en forma adecuada, óptima, para que se genere el embarazo. Si no se produce el embarazo, se produce la menstruación y obviamente empezamos un nuevo ciclo. En caso del testículo, tenemos que del hipotálamo, lo mismo, se libera el factor liberador de gonadotrofinas. En hipófisis tenemos la liberación de LH y FSH. Acá la que juega un papel importante es la LH, que va a actuar a nivel del testículo con producción de testosterona. Y lo otro que no nos tenemos que olvidar, tanto en el eje gonadal masculino como femenino, la producción de inhibina, que es la encargada de ir a actuar, retroalimentar en forma negativa hacia la hipófisis y el hipotálamo, básicamente a nivel de la hipófisis. Estos son los ejes: hipotálamo, hipófisis, glándula periférica, que hemos descrito cuáles son las principales, que ya lo hemos descrito. Los tipos de hormonas tenemos las peptídicas, si son cadenas de aminoácidos, son cadenas largas de aminoácidos. Tenemos en hipotálamo e hipófisis. En hipotálamo el CRH, TRH, GnRH, la antidiurética y la oxitocina. En hipófisis ACTH, TSH, LH, FSH, GH y prolactina. ¿Alguno de ustedes me puede describirme de las hipotalámicas, solamente decirme los nombres? ¿Qué quiere decir CRH, TRH y GnRH? Son los factores liberadores, doctora. Ya, pero a ver, descríbame. CRH, ¿qué quiere decir? Factor liberador de corticotropina, de adrenocorticotropina. la TRH. De tirotropina. El GnRH. Gonadotrófica. Factor de liberación de hormonas. La ACTH, que en hipófisis. Hormona liberadora de Corticotropina. Adrenocorticotrópica. La TSH. La Tirotrópica. LH. Luteinizante. FSH. Folículo estimulante. Folículo estimulante. La GH, bueno, es hormona de crecimiento. Ya. Vamos a continuar. Otras hormonas peptídicas, tenemos las hormonas pancreáticas, insulina y glucagón, y la paratiroidea. ¿Por qué estamos haciendo además esta diferenciación, o por qué están mencionando hormonas peptídicas y demás? Porque estas tienen receptor en la membrana, no se olvide. Todas estas tienen su receptor en membrana, por lo tanto necesitan de un segundo mensajero. Vamos a pasar 10 minutitos más, luego les voy a dar un descanso para que se tomen un café o algo. Las hormonas esteroideas tenemos a nivel adrenal cortisol, aldosterona, la dehidroepiandrosterona sulfato y la androstenediona. A nivel de gónadas, el estradiol, progesterona y testosterona.
Estas hormonas, todo lo que son hormonas esteroideas, no se olviden que tienen receptor a nivel de núcleo. Las hormonas tiroideas, que son la T4, la T3, que también tienen el receptor a nivel de núcleo y citoplasma. ¿Cuáles son las causas de hipo e hiperfunción del sistema endocrino? A nivel de la glándula puede haber una destrucción o bloqueo. Esa destrucción puede ser, por ejemplo, quirúrgica, puede ser química. En el ejemplo tenemos de la tiroides, donde nosotros administramos yodo radioactivo, yodo 131, que es un radionúclido, que va a ir a destruir básicamente la glándula tiroidea, las células. Por lo tanto, ya no tenemos producción de hormonas tiroideas. Otro ejemplo de bloqueo tenemos en la prolactina, cuando nosotros utilizamos en tumores de hipófisis, en hiperprolactinemias, medicación dopaminérgica que va a ir a bloquear la síntesis y producción de hormonas, en este caso la prolactina. Otra causa tenemos el tumores que pueden ser productores o tumores que van a destruir, que van a producir fenómenos de compresión. Como estímulo, tener, por ejemplo, los adenomas tóxicos de tiroides que producen hiperfunción. O tenemos también cáncer en tiroides que no son funcionantes, en este caso no producen hormonas. Entonces tenemos dos tipos diferentes de tumores o a nivel de tiroides, productores y no productores. La hiperplasia lo mismo, glándulas que se hiperplasian aumentan de tamaño y que pueden producir hiperfunción o no. Nunca nos olvidemos que todo lo que son tumores e hiperplasias no necesariamente nos están hablando de patología en la producción, en la función como tal, sino están hablando de trastornos desde el punto de vista morfológico. Bueno, estoy colgando. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya no sé qué pasó con mi presentación que se me ha colgado. Escapar de esto. Son muchos archivos que he colocado. A ver, déjenme un segundito, me ha colgado la presentación porque he puesto como 5 o 6 archivos en realidad que están. Quiero descanso, doctora. Sí, 5 minutitos para que tómese 10 minutos exactamente. Estamos ahorita 10 en punto, 10 y 10 empezamos. Por favor. ¿Ya? Sí, doctora, sí, está claro. Gracias. Doctora, Sí. aprovechando este tiempito, la anterior clase a 3 compañeros nos dijo que hiciéramos Sí. una relación entre sistema inmune, neurológico, endocrino y psicológico. Lo vamos a defender Sí, hoy. nos vamos a tomar 5 minutitos. O ustedes pueden Ya. empezar. Terminamos ahora 10 minutos de descanso. Entran y ustedes comienzan, por favor. De acuerdo, doctora. ¿Ya? Bueno, entonces hasta las 10. Sí, por favor, vayan preparando.
Hola, ¿están conectados? Ay, Sansalita. Sí, doctora. Estamos aquí. Sí, doctora. Creo que lograr Sí, solucionar esto. doctora. Definitivamente se ha bloqueado esto. Ya. Nuevamente voy. Estábamos acá de causas de hiperfunción del sistema endocrino. Continuar porque es mucho lo que tenemos que avanzar. Luego tenemos otra causa que es la producción ectópica o iatrogénica. En este caso, por ejemplo, en el Cushing, es uno de los ejemplos clásicos, no es el único. Tenemos la administración ectópica de corticoides, como está pasando ahora con lo del COVID, se está administrando corticoides en altas dosis y esto nos puede provocar que no se produzcan hormonas o que bloquee la producción endógena o nos genere un Cushing iatrogénico, es decir, un Cushing exógeno. Nuevamente ha vuelto a bloquear esa imagen de esta. Un segundito, es problema con esta imagen que te...